A la mañana siguiente, Ángela llegó al trabajo temprano. Estaba empujando un carrito de alimentos que sacaba del congelador cuando de frente vio a Miriam, una compañera que había regresado ya de sus vacaciones. Miriam era, además de una compañera, una buena amiga. Cuando llegó a la ciudad después de casarse con Carlos, Ángela no conocía a nadie, y Miriam fue desde el principio un gran apoyo para ella, llegando a ser como dos verdaderas hermanas. Miriam siempre estaba ahí, en lo bueno y en lo malo. Siempre se lo contaba todo, y al estar juntas en el trabajo se hacía más llevadero para las dos. La cara de Ángela se iluminó, estaba muy feliz de volver a ver a Miriam, ya que la había echado mucho de menos. Estaba ansiosa por contarle los últimos acontecimientos. Miriam era tan escéptica que le diría a Ángela que todo eran chorradas con alguna explicación lógica. Estaba segura de que cuando le contara el incidente del Barreño, Miriam diría que seguramente se debía a un microterremoto que se había producido justo debajo del sofá, y aunque Ángela no la creyera, por lo menos le haría reír. Ángela vio cómo Miriam la saludaba agitando el brazo y luego se agachó un poco para volver a saludar. Miriam se acercaba a Ángela mientras buscaba algo en su bolso, lo cual sería seguramente algún detalle que habría traído de sus vacaciones. ¡Pero qué morena estás! Se nota que te han sentado bien las vacaciones. Las palabras de Ángela eran sinceras, pues Miriam era una mujer muy guapa y el moreno no le sentaba nada mal. Sí, bueno, se hace lo que se puede, contestó Miriam, contenta de volver a ver a su amiga. ¿Y Aaron? ¿Dónde se ha metido? ¿Quién? Preguntó Ángela sin saber a qué venía esa pregunta. Sí, tu niño parece como un mago, ahora lo ves y ahora no lo ves. Aún estaba buscando una piruleta en su bolso para el niño cuando volvió a preguntar. Bueno, ¿dónde está? ¿Mi hijo? En el pueblo, con mis padres, ¿por qué? Ángela se extrañaba de las preguntas de su amiga. ¿Dónde iba a estar? ¿Qué? La cara de Miriam era un poema y pensaba que Ángela y el niño le estaban tomando el pelo. Pero si acabo de verlo, venga Ángela, dile que salga, que le he traído un regalito. ¿Que lo has visto? ¿Dónde? Ahí, detrás de ti, agarrándose a tus piernas, haciéndose el tímido. Si era una broma del niño y de Ángela, ella no iba a picar. Había visto perfectamente a un niño pequeño de la edad de Aarón agarrándose a las piernas de Ángela, y aunque era cierto que no había podido verle la cara, ¿quién más podría ser? La cara de Ángela se puso pálida, las piernas empezaron a temblarle y casi se desmaya de la impresión. Miriam no podía haber visto a su hijo, el niño estaba lejos y de inmediato empezó a pensar que algo malo podía haberle pasado y que por eso lo había visto. Con las manos temblorosas sacó su móvil del bolsillo y marcó el número de su madre. Lo único que hacía que no se desmayase era el poder comprobar si su hijo estaba bien. Cuando descolgaron el teléfono reconoció la voz de su padre y Ángela de inmediato preguntó dónde estaba su pequeño. El padre de Ángela le dijo que estaba tomándose el biberón. Su madre se lo estaba dando y Ángela suspiró con un gran alivio. Cuando colgó el teléfono, aún temblorosa, miró a Miriam. Las dos tenían una expresión en la cara de puro pánico, pero después de un rato y tras ver lo nerviosa que seguía Ángela, Miriam decidió decirle a su amiga que seguramente se había confundido y que lo más probable era que hubiera visto el lazo del delantal que Ángela llevaba atado a la espalda. Le dijo también que no le diera tanta importancia, que quizás como había echado mucho de menos a los niños, ella lo habría imaginado y que seguramente estos eran los primeros síntomas de la depresión postvacacional que se le avecinaba. Eran las 5:30 de la tarde. Ángela libraba esa jornada. Estaba con Carlos en la playa. Le había contado a su marido lo ocurrido en el restaurante con Miriam, pero él no creía nada de lo que su mujer le contaba y creía más bien que Miriam se habría confundido con el lazo del delantal, como ésta sugirió después. Habían quedado en no hablar más del tema, puesto que según Carlos, con esas cosas paranormales no se juega, y si por casualidad algunos de los incidentes que se habían producido era algo fuera de lo normal, lo mejor era ignorarlo todo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Mientras escuchaba el sonido de las olas del mar, Ángela no dejaba de pensar en todo lo ocurrido. Primero las luces blancas, después la esfera de la foto, la mujer blanca, el barreño volador y ahora un niño. ¿Tendría algo que ver unos incidentes con otros? ¿Estarían relacionados de alguna manera? Si había algún fantasma en su casa, sería una mujer. Entonces, ¿por qué Miriam vio a un niño aferrado a sus piernas? ¿Tendría este hecho algo que ver con que ella notara en las piernas ese peculiar hormigueo? Pensando que nada de aquello tenía sentido, pues no encontraba conexión alguna entre los hechos, y siguiendo el consejo de su marido, decidió ignorarlo todo, aunque muy al fondo de su alma, una sensación de pánico, igual a la que sintió la noche de la pesadilla, la invadía por completo.
El gran día había llegado. Ángela iba en el coche de camino a casa de sus padres y por fin estaría cerca de su hijo otra vez. Le daba vueltas en la cabeza todo lo sucedido y lo peor era que no podía desahogarse con nadie. Su marido prefería no hablar del tema, o no creía lo que estaba pasando o no quería hacerlo. Ángela había intentado hablar con Miriam de lo ocurrido en la cocina del restaurante, pero esta no parecía estar muy dispuesta a hacerlo. La pobre se había llevado un buen susto, nunca había creído en nada paranormal y de repente un niño que no existe se planta ante sus ojos. Estaba segura de que lo había visto y eso de alguna manera la había traumatizado. El temor de Miriam era tan grande que desde lo ocurrido no podía quedarse sola en su casa en ningún momento. Incluso ni se atrevía a ir al baño sola. Temía que al mirar al espejo viera al niñito agarrado a sus piernas, así que su marido Pedro tenía que acompañarla. Miriam nunca le dijo a Ángela lo que estaba pasando y prefería no hablar del tema ni con ella ni con nadie. No fuera a ser que el niño misterioso la siguiera a casa. Al llegar a la casa de sus padres, Ángela vio a Aarón jugando en el huerto. El niño estaba tirando piedrecitas a una pequeña poza que se había formado en torno a un rosal. Juan, el padre de Ángela, había puesto el riego en marcha y olvidándose de ello, el jardín quedó repleto de esas pequeñas pozas, que sin duda suponían un gran juguete para los niños. ¡Hola, mi vida! Casi sin poder respirar de la emoción, Ángela se acercó al niño que al escuchar las palabras de su madre, miró en todas direcciones hasta que por fin sus ojos se encontraron. ¡Mami! ¡Mami! La cara del niño reflejaba perfectamente la emoción y la alegría que sentía al ver a su madre. Cuando Ángela lo cogió en brazos, los ojos del pequeño la miraban como si no pudiera creer que realmente estuviera allí. Tras un largo rato de achuchones y besos, entraron en la casa. Allí, sentada en un sillón, estaba Clara viendo un documental sobre la vida en Egipto, lo cual describe muy bien lo curiosa y genuina que era la personalidad de la niña. Clara estaba con los ojos clavados en la pantalla, escuchaba cada palabra, y su madre se preguntaba si realmente su hija comprendía lo que aquel documental explicaba. ¡Mamá! La niña pareció perder de golpe todo el interés que mostraba hacia la pantalla de la televisión, y en la historia tan interesante que según ella se estaba emitiendo. Ángela abrazó a la niña de una manera especial, con una complicidad que nunca antes habían sentido. Cada una de ellas, a su manera, sabía que algo ocurría y que la otra era consciente de ello. Los niños también abrazaron y saludaron a Carlos, que ahora hablaba con su suegro, que le contaba el despiste que había tenido con el riego de las plantas. Ángela, en la cocina, hablaba con su madre. Esta le decía lo desmejorada que la encontraba y le preguntó hasta en 3 ocasiones que si estaba enferma o tenía algún problema importante. Ángela la calmó diciendo que el trabajo últimamente era muy estresante, pero que ahora, durante el mes de vacaciones, se repondría. No le dijo a su madre los temores que la invadían, ni por supuesto que llevaba varias semanas sin apenas dormir ni comer. Había adelgazado 5 kilos y su cara, con negras y hundidas ojeras, hablaban de las noches de miedo, de las pesadillas y sobre todo de la incertidumbre, de no saber si todo lo que estaba pasando era real o se estaba volviendo loca. Pues ahora en la casa de sus padres, sintiéndose arropada y querida, empezó a dudar de todo lo ocurrido. Esa noche todos cenaron juntos. María, la madre de Ángela, era una estupenda cocinera y para la ocasión preparó una inmensa tortilla de patata y una sabrosa ensalada a petición de Ángela, pues le apetecía bastante volver a comer la comida de mamá. Clara se lo comió todo, algo muy raro en ella, pues era una niña muy delgada y su falta constante de apetito preocupaba a Ángela. Temía que la niña pudiera caer enferma. La niña había engordado casi 2 kilos en 2 semanas y se le veía muy tranquila y feliz. Cuando llegó la hora de dormir, Aarón se abrazó a su madre y se negaba a meterse en la cuna. El pobre temía que si se despistaba, mamá pudiera volver a desaparecer de nuevo. Así que Ángela lo cogió en brazos y no lo soltó hasta que se hubo dormido. Entonces decidió meterse con Clara en la cama. Esa noche dormiría con ella y la niña podría ponerla al corriente de su aventura en el pueblo. Entonces, te lo has pasado bien, ¿no? Dijo Ángela mirando con alegría la cara de la niña, que era de lo más expresiva, mientras relataba a su madre sus primeros pinitos como jardinera en el huerto de su abuelo. Sí, mami, y lo mejor de todo es que aquí sí que puedo dormir bien. ¿Y eso? Ángela lo preguntó un poco extrañada, pues no tenía constancia de que la niña hubiera tenido problemas para dormir, pues aunque era cierto que los días anteriores a su marcha,
Clara había dormido con Ángela, era ella quien se había ofrecido voluntariamente para dormir con su hija, no porque la niña hubiese demostrado algún miedo, sino más bien por su propia tranquilidad, pues temía que la mujer blanca apareciera de nuevo. No, pues nada, es que aquí no me mira nadie mientras duermo. La niña en cierto modo parecía aliviada de compartir con su madre sus miedos. ¿Quién te mira, mi vida? El corazón de Ángela latía con fuerza. Aquí nadie, pero en casa cuando estoy en la cama me mira un bicho. ¿Un qué? Ángela pensaba que Clara se refería a algún insecto, quizá un mosquito que con su estridente zumbido no la dejaba dormir y de cierta forma se sintió aliviada. Un bicho, mami, así de grande. Y haciendo un gesto con las manos, describió una altura de unos 70 u 80 centímetros. Y es muy feo, tiene pinchos en la cabeza. Ángela estaba atónica con la descripción tan grotesca que le hacía a su hija del supuesto bicho. Sin poderlo evitar, Ángela rompió a llorar. El miedo y la impotencia que sentía ante la situación la frustraba. No entendía por qué algo, ya fuera la mujer blanca o un espantoso bicho, tenía que mirar a su hija mientras ésta dormía. Le parecía siniestro y sin sentido. ¿Qué te pasa, mami? En los ojos de Clara las lágrimas también empezaron a asomar. No entendía muy bien por qué su madre lloraba y solo esperaba que no fuese por su culpa. Nada, mi amor. Ángela abrazó a la niña lo más fuerte que pudo. Era su niñita, la amaba más que a nada en este mundo, junto con Aarón, y aunque se tuviese que enfrentar con el mismísimo diablo, no iba a permitir que nada ni nadie le hiciera daño. Es solamente que me emociono al verte porque te he echado mucho de menos. Bueno, cariño, cuéntame ahora, ¿qué te trajo el ratoncito Pérez cuando se te cayó el diente? Si te ha gustado esta lectura, deja tus pulgares al cielo, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. El terror apenas comienza. Esto fue la lectura de Elena, aquí en La Teoría Fantasma. Nos vemos en el próximo capítulo, si te atreves.